Antes de reclamar su lugar como heredero del imperio multimillonario de su padre, un hombre negro cambia su traje por un uniforme de conserje para exponer la verdad en la sucursal más exitosa de la empresa. Lo que descubre es corrupción en su máxima expresión, robo de salarios, abuso de poder y un gerente que mantiene las ganancias altas a costa de los empleados negros. Forzado a tragar su orgullo, trabaja en las sombras, reuniendo pruebas, y cuando llega el momento adecuado, revela su verdadera identidad, demostrando que el verdadero poder siempre le ha pertenecido. Andre Carter ajustó el cuello de su camisa mientras estaba de pie frente al imponente edificio de vidrio de la sucursal de Carter Industries en Detroit. Respiró hondo. Esto era una oportunidad para ver la empresa no desde detrás de un escritorio de caoba, sino desde la base. Su padre, Franklin Carter, había construido un imperio, y se esperaba que André entrara de inmediato en un rol de liderazgo. Pero no era así como él lo quería. Quería entender a las personas que realmente hacían funcionar la empresa. A aquellos que no estaban sentados en oficinas de lujo, a quienes no los llevaban en autos de alta gama. Así que convenció a su padre de dejarlo trabajar aquí, encubierto, como conserje, solo por un mes, para ver cómo era la realidad desde la base. Dentro, el aire olía a café recién hecho y a colonia cara. La recepción estaba atendida por una joven negra con ojos cansados, su blusa bien planchada un poco arrugada en los puños. Levantó la mirada de su computadora y lo inspeccionó con una ceja levantada, su mirada escéptica. ¿Te puedo ayudar?, preguntó con un tono educado pero agotado, como alguien que ha tenido que sonreír a través de demasiados turnos largos. Sí, dijo André ofreciendo una pequeña sonrisa. Vengo a empezar mi trabajo. Personal de limpieza. Sus cejas se levantaron. Lo miró de pies a cabeza, tomando en cuenta su ropa limpia y bien ajustada. Su postura confiada. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Ella sacudió ligeramente la cabeza murmurando. Nunca he visto a un conserje entrar aquí luciendo como si fuera a liderar una reunión del directorio. André soltó una risa, apoyándose ligeramente en el mostrador. Bueno, creo que estoy estableciendo un nuevo estándar. Ella sonrió, pero se desvaneció rápidamente. Su voz bajó. Mira, no sé qué has oído sobre este lugar, pero no se trata de lo que piensas. No tratan a las personas como nosotros de la mejor manera por aquí. ¿Personas como nosotros?, repitió André, ya sabiendo a qué se refería. La mujer, su placa decía Maya Thompson, le lanzó una mirada comprensiva. Pronto lo verás. Antes de que André pudiera preguntar más, una voz aguda cortó el aire. Thompson, si has terminado de socializar, ¿podrías volver a tu trabajo real? André se giró para ver a un hombre blanco de mediana edad, alto y vestido con un impecable traje azul marino. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás, y sus rasgos eran afilados y severos. El Rolex en su muñeca brillaba bajo la luz fluorescente. Todo en él gritaba autoridad y arrogancia. Maya se tensó al instante, cuadrando los hombros mientras forzaba una expresión neutral en su rostro. Sí, señor Hayes. Lo siento, señor. Victor Hayes, el gerente de la sucursal. André había leído sobre él antes de venir aquí. En los informes corporativos, lo elogiaban como un brillante estratega, un experto en reducción de costos, un hombre que había convertido esta sucursal en la división más rentable de la empresa. Pero André ya podía ver cómo Maya evitaba el contacto visual, cómo la mirada del hombre apenas reconocía su presencia más allá de dar órdenes. Hayes centró su aguda mirada en André, escaneándolo como si fuera una curiosidad. Sus labios se curvaron ligeramente, su expresión oscilando entre la diversión y el desdén. ¿Tú debes ser el nuevo conserje? La manera en que lo dijo, como si la palabra misma le dejara un mal sabor en la boca, hizo que la mandíbula de André se apretara. Así es, dijo André con calma. Hayes se rió sacudiendo la cabeza. Bueno, eso es una novedad. La mayoría de los de tu tipo no entran aquí luciendo como si fueran a pedir un lugar en la mesa ejecutiva. El estómago de André se retorció.
Sabía exactamente a qué se refería con tu tipo. Pero mantuvo su expresión neutral. Tenía que jugarlo con inteligencia. Me gusta vestirme bien. No creo que haya un código de vestimenta que lo prohíba. Hayes sonrió como si encontrara todo muy gracioso. Oh, confía en mí, chico. Te vas a dar cuenta muy rápido de que a nadie le importa lo que use un conserje. Pronto estarás hasta las rodillas en basura y fregando pisos. Pero oye, tal vez seas el conserje mejor vestido que hayamos tenido. André no se movió. No dejó que el insulto lo afectara. En cambio, simplemente sonrió, lenta y firmemente. Supongo que lo veremos, señor. Hayes soltó una risa corta y luego chasqueó los dedos hacia Maya. Consíguele un uniforme. Y asegúrate de que sepa dónde está el closet de los conserjes. No quiero que ande por ahí donde no pertenece. Con eso, Hayes se dio la vuelta y se alejó. Sus zapatos pulidos haciendo ruido contra el piso de mármol. André dejó escapar un aliento lento, sus manos formándose en puños a los lados. Había esperado arrogancia. Había esperado condescendencia. Pero escuchar en persona tu tipo, conserje, donde no perteneces, encendió un fuego en su pecho. Maya le entregó un uniforme. Su expresión una mezcla de simpatía y advertencia. Te lo dije, murmuró. André tomó el uniforme, su mandíbula tensa. Sí, lo hiciste. Se dio la vuelta y caminó hacia el closet de los conserjes, sabiendo ya una cosa con certeza. Había tomado la decisión correcta al venir aquí, porque algo estaba muy mal en esta empresa, y él iba a descubrir exactamente qué era. André entró en el closet de los conserjes, el aire impregnado con el fuerte olor de limpiadores industriales. Una única bombilla tenue parpadeaba arriba, proyectando largas sombras contra las filas de suministros. Pasó una mano sobre la tela rígida de su uniforme, sus dedos apretándose alrededor del tejido. Apenas había estado aquí una hora, y ya lo había sentido. Ese sutil pero innegable peso de ser menospreciado, de ser inferior a los ojos de hombres como Victor Hayes. No era desconocido. Lo había visto antes, en salas de juntas donde era el único hombre negro, en eventos de networking donde la gente asumía que era el ayudante en lugar del heredero. Pero aquí, de pie en este pequeño closet sin ventanas, se sentía diferente. Más deliberado. Una voz lo sacó de sus pensamientos. ¿Estás perdido, amigo? Andrés se dio la vuelta y vio a un hombre negro de complexión robusta, en sus 40, con una barba arreglada de canas, un trapeador descansando sobre su hombro como un soldado en reposo. Su uniforme estaba desgastado, el tejido deshilachado en los bordes, pero el hombre se movía con dignidad. No, dijo André enderezándose. Solo adaptándome. El hombre le dio un vistazo y luego soltó una risa baja. Bueno, elegiste la peor manera de adaptarte en todo el edificio. Extendió una mano callosa. Jamal Brooks. He estado trabajando aquí más tiempo del que me gustaría admitir. André le dio la mano sintiendo el agarre firme, la fuerza detrás de él. ¿André? Jamal asintió. Luego hizo un gesto hacia el pasillo. Vamos, chico. Te mostraré cómo funcionan realmente las cosas por aquí. Caminaban por los pasillos serpenteantes de la oficina, donde los empleados en trajes impecables apenas les lanzaban una mirada. No era solo indiferencia, André podía sentirlo. La expectativa de que él y Jamal se movieran a un lado primero. Que debían mantener la cabeza agachada, invisibles e inaudibles. ¿Ya te diste cuenta?, preguntó Jamal al girar una esquina. André mantuvo su voz serena. ¿Darme cuenta de qué? Jamal soltó otra risa, pero no había humor en ella. ¿Cuántos de nosotros ves en esas oficinas elegantes? André ya sabía la respuesta, pero miró de todos modos. Un mar de rostros blancos, salpicado ocasionalmente por uno negro o marrón, siempre en posiciones más bajas. Los pasantes, los asistentes, los que traen café. Jamal sonrió ante su silencio. Sí. Bienvenido a Carter Industries.
Sucursal de Detroit. André estaba a punto de responder cuando una voz resonó, aguda e impaciente. Jamal, entra aquí. Jamal suspiró royendo los ojos antes de volverse hacia André. Lección 1. Cuando el jefe llama, vas. Incluso si sabes que no es por nada bueno. André lo siguió a una oficina elegante, donde Victor Hayes estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, sus dedos golpeando una pila de papeles. Apenas reconoció la presencia de André, su mirada fija en Jamal como un halcón que acecha a su presa. «Señor Hayes», dijo Jamal con calma. Víctor se recostó en su silla, entrelazando las manos sobre su estómago. «Dime, Jamal, ¿te gusta trabajar aquí?» La expresión de Jamal no cambió. «Paga las cuentas». Víctor sonrió, pero no había calidez en eso. «Ese es el espíritu. Ahora he estado mirando los números, y desafortunadamente la empresa ha estado luchando. ¿Comprendes lo que eso significa, verdad?» La mandíbula de Jamal se tensó. «Déjame adivinar. No hay aumentos». Víctor fingió simpatía. «Exactamente. Eres un hombre inteligente, Jamal. Verás, algunos empleados no entienden el sacrificio. Piensan que solo porque han estado aquí unos años, merecen más. Pero nosotros sabemos que estamos mejor, ¿verdad?» André apretó los puños. Podía ver lo que Víctor estaba haciendo. Colgar la idea de lealtad frente a Jamal como si fuera una correa, como si la obediencia fuera algo que se debería recompensar con permiso para subsistir. La voz de Jamal era firme, pero André podía escuchar el acero bajo ella. «He estado aquí 5 años, señor Hayes. Nunca llegué tarde. Nunca he llamado para decir que estoy enfermo. Si alguien merece más, soy yo». Víctor suspiró sacudiendo la cabeza. «Ese es el problema con ustedes. Silencio. Espeso. Sofocante». André sintió su pulso golpeando contra sus costillas. No estaba seguro si estaba más sorprendido por las palabras en sí, o por la forma casual en que Víctor las había dicho. Como si no significaran nada. Jamal inhaló despacio, controlándose. «¿Y qué exactamente quiere decir con ustedes, señor?» Víctor sonrió con esa misma sonrisa fría y condescendiente. «Los que trabajan duro, por supuesto». André tuvo que esforzarse por mantenerse quieto. Había pasado años aprendiendo cómo mantener su expresión impasible, cómo dejar que los insultos se deslizaran de su espalda. Pero esto no era solo un insulto. Esto era algo más profundo, algo podrido en los cimientos de esta empresa. Víctor se levantó ajustando sus gemelos como si la conversación ya hubiera terminado. «Ahora, si quieres mantener tu trabajo, te sugiero que hagas lo que siempre has hecho. Mantener la cabeza agachada, estar agradecido y no crear problemas. ¿Entendido?» Jamal no respondió. La sonrisa de Víctor se amplió. «Eso pensé. Despedido». André siguió a Jamal fuera de la oficina, su mente acelerada. En el segundo en que la puerta se cerró detrás de ellos, Jamal dejó salir un aliento lento. «Lección 2», murmuró. «Nunca lo dirán explícitamente, pero te lo mostrarán cada maldito día». André había visto suficiente. Había venido aquí para aprender cómo funcionaba la empresa desde la base. ¿Pero ahora? Ahora se dio cuenta de algo mucho más grande. No solo se trataba de negocios. Se trataba de poder, sobre quién lo tiene, y quién tiene permitido pedir más. Y Victor Hayes había estado sentado en ese trono durante demasiado tiempo. André había pasado años observando a hombres como Victor Hayes. Los había visto en salas de juntas, en eventos de recaudación de fondos políticos, en clubes campestres donde sonreían con demasiada facilidad y apretaban manos con demasiada fuerza. No eran ruidosos acerca de sus creencias. No, eran demasiado inteligentes para eso. No necesitaban decir ciertas palabras explícitamente cuando podían disfrazarlas detrás de políticas, detrás de números, detrás de decisiones empresariales. Pero Víctor era diferente. No se molestaba en esconderlo, y eso lo hacía peligroso. Esa noche, André se sentó solo en el closet de los conserjes.
la tenue luz parpadeando arriba mientras miraba el uniforme doblado cuidadosamente en su regazo. Aún olía a nuevo, sin haber sido tocado por el sudor y la suciedad que venían con el trabajo. Pensó en Jamal, sobre el acero silencioso en su voz cuando Víctor lo había humillado. Pensó en Maya, sobre el agotamiento en sus ojos. Pensó en cada rostro negro y marrón que había pasado por esa oficina. Cada uno evitando el contacto visual. Cada uno llevando consigo un poco menos de confianza. Como si hubieran aprendido con el tiempo que ser visto de más podría costarles todo. Su padre había construido Carter Industries, pero hombres como Víctor eran los que la dirigían. André exhaló lentamente. Luego sacó su teléfono y buscó un número conocido. Sonó 2 veces antes de que una voz profunda contestara. No pensé que te escucharía tan pronto. André miró hacia la puerta bajando la voz. Necesito números. Todo sobre la sucursal de Detroit. Salarios, márgenes de beneficio, informes de gastos, gastos discrecionales, cualquier cosa que no cuadre. Una pausa. Luego, ¿algo que quieras decirme, hijo? André tragó. Ya podía escuchar la decepción en la voz de su padre. El no dicho te lo dije. Franklin Carter no era un hombre que tolerara la ineficiencia. Había construido un imperio basado en la disciplina, en el control. Si hubiera pensado por un segundo que esta sucursal estaba mal administrada, ya habría hecho limpieza. Te diré todo, dijo André. Pero necesito esos números primero. Otra pausa. Luego, un suspiro. Haré que mi asistente saque los informes mañana por la mañana. André apretó la mandíbula. Mañana no era lo suficientemente pronto. Los necesito ahora. Su padre quedó en silencio. Eso era lo que pasaba con Franklin Carter. Respetaba la audacia, incluso si no siempre la aprobaba. Finalmente, habló. Los tendrás en 1 hora. La línea se cortó. André dejó escapar un aliento lento, luego guardó su teléfono. Ya no era solo un niño jugando a ser conserje. Esto no se trataba de probarse a sí mismo. Esto se trataba de algo más grande. Y para cuando saliera el sol, tendría todo lo que necesitaba para arrasar con Victor Hayes. A la mañana siguiente, André llegó temprano, deslizándose en la oficina antes de que la mayoría de los empleados hubiera tomado su primera taza de café. Su bandeja de entrada lo esperaba, llena de informes organizados directamente desde la corporación. Revisó los documentos rápidamente. Sus ojos moviéndose sobre los números, las transacciones, los gastos ocultos enterrados bajo descripciones vaguitas. Ahí estaba. Victor Hayes no solo estaba pagando mal a su personal, los estaba robando. El estómago de André se retorció mientras leía los detalles. Los ingresos de la empresa habían aumentado de forma constante en los últimos 5 años, pero los salarios habían permanecido estancados. Las bonificaciones habían sido pospuestas indefinidamente debido a cortes presupuestarios alegados, mientras Víctor había utilizado el fondo discrecional de la empresa para adquirir una propiedad frente a la playa bajo una corporación ficticia. El mismo fondo había cubierto vacaciones en primera clase, relojes de lujo, cenas de alta gama. Todo estaba allí, en blanco y negro. André cerró el archivo, su corazón palpitando. Esto no era mala administración, esto era robo. Y Víctor había estado saliéndose con la suya porque nadie había estado prestando atención. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Maya asomó la cabeza con los ojos cautelosos. Jamal dijo que me buscabas. André asintió haciendo un gesto para que entrara. Ella dudó antes de entrar, mirando a su alrededor como si esperara que alguien saltara para decirle que no se le permitía estar aquí. Necesito tu ayuda, dijo André, manteniendo su voz baja. Maya cruzó los brazos. ¿Ayuda con qué? André giró su computadora portátil, dejándola ver los documentos. Observó cómo su expresión pasaba de confusión a sorpresa y luego a furia. Hijo de... Se detuvo sacudiendo la cabeza. ¿De verdad pensó que nadie se daría cuenta? André se inclinó hacia adelante.
No creo que le importe si alguien se da cuenta, siempre y cuando nadie haga nada al respecto. La mandíbula de Maya se tensó. Había trabajado aquí el tiempo suficiente para saber exactamente cuánto debería estar ganando. Tomó una respiración temblorosa y luego lo miró. ¿Qué quieres que haga? André sostuvo su mirada. Difunde la palabra silenciosamente. No queremos que Víctor se entere de esto antes de estar listos. Maya dudó, pero luego asintió. Está bien, pero más te vale tener un plan, Carter. André exhaló. Lo tengo. ¿Y si funcionaba? Víctor Hayes estaba a punto de aprender lo que sucede cuando subestimas al hombre equivocado. André se sentó en su escritorio, los dedos golpeando suavemente contra la superficie mientras observaba cómo la oficina se llenaba lentamente de empleados. La energía en la habitación era diferente hoy. La gente se movía con una tensión subyacente. Sus voces en voz baja, sus miradas más agudas. Los susurros habían comenzado. Maya había hecho su parte. Jamal también. Los números habían viajado a través de las filas, de cubículos a salas de conferencias, propagándose como un incendio. Ahora, todos conocían la verdad. Víctor Hayes les había robado. André podía sentirlo en el aire, la lenta, hirviente realización de que les habían mentido, manipulado, robado de los salarios que habían ganado mientras su jefe vivía en lujo. Y aún así, el propio Víctor parecía ajeno. Caminaba por la oficina como siempre, mostrando su pequeña sonrisita arrogante, golpeando su Rolex con la misma condescendencia, lanzando comentarios al azar a empleados que apenas lograban encontrar el valor para mirarlo. Aún pensaba que era intocable. Eso estaba a punto de cambiar. Una voz aguda cortó la tensión. Todos, a la sala de conferencias. Ahora. La voz de Víctor. André no se movió de inmediato. No necesitaba hacerlo. Ya podía ver cómo la gente dudaba, cómo sus pasos eran más lentos, sus hombros más rectos de lo habitual. Ya no eran solo empleados siendo convocados, eran testigos. Dentro de la sala de conferencias, con paredes de vidrio, Víctor estaba de pie al otro lado de la larga mesa, los brazos cruzados, su sonrisa delgada pero forzada. Estaba observando a la sala, su mirada permaneciendo en ciertos rostros, más tiempo que en otros, sus ojos agudos y calculadores. Sabía. No sabía cómo, pero sabía que algo había cambiado. André tomó asiento en la parte trasera de la sala, observando cómo Maya y Jamal se posicionaban estratégicamente cerca de la puerta. Esto no era solo una reunión, era un campo de batalla. Víctor clearing his throat. He llamado a esta reunión porque he escuchado algunos rumores. Y solo quiero aclarar. Silencio. Nadie habló. La sonrisa de Víctor se tensó. Algunos de ustedes parecen haber entendido mal cómo funciona esta compañía. Ha habido comentarios sobre salarios faltantes, prácticas injustas, incluso malversación. Se rió brevemente sacudiendo la cabeza. Ahora, no sé quién comenzó estas ridículas acusaciones, pero les aseguro que son completamente infundadas. André casi admiraba la audacia. Casi. Víctor se inclinó un poco, apoyando ambas manos sobre la mesa. Esta compañía prospera gracias a la lealtad, y espero que mis empleados confíen en que su liderazgo tiene sus mejores intereses en el corazón. Un bufido. Pequeño, pero audible. La cabeza de Víctor se giró hacia el sonido. Jamal. Estaba recostado en su silla, los brazos cruzados, su expresión imperturbable. Mejores intereses, ¿eh? Su voz era calmada, pero había un filo en ella, lo suficientemente afilado como para cortar. ¿Es por eso que te compraste una propiedad frente al mar con nuestras bonificaciones? Un murmullo de comentarios se expandió por la sala. Los ojos de Víctor parpadearon, pero pronto se recuperó. No sé de dónde obtienes tu información, pero eso es absurdo. Nunca he mal utilizado fondos de la compañía. André inclinó la cabeza. Eso es interesante. Su voz era tranquila, pero resonaba. Porque tengo recibos que dicen lo contrario. Silencio mortal. El rostro de Víctor se volvió pálido. André se levantó lentamente.
sacando su teléfono y tocando la pantalla. La televisión inteligente de la sala de conferencias cobró vida, proyectando una hoja de cálculo. Los documentos financieros que André había reunido, proyectados para que todos pudieran ver. Eso es un cargo a una agencia inmobiliaria privada, dijo André, señalando una sección resaltada. Pagado por el fondo discrecional de la empresa. Aquí hay otro, unas vacaciones de lujo en las Bahamas. Oh, ¿y este? Es una compra de Rolex incluida en gastos ejecutivos. La boca de Víctor se abrió y se cerró. Su mandíbula se tensó. No tienes autoridad para estar viendo esos documentos. André se encontró con su mirada. De hecho, dijo, voz firme. Sí la tengo. Y antes de que Víctor pudiera reaccionar, se abrió la puerta. Franklin Carter entró. La sala contuvo el aliento. El aire cambió de inmediato. El peso de su presencia asentándose sobre todos como una fuerza de la naturaleza. Era un hombre que construía imperios, que tomaba decisiones de miles de millones antes del desayuno, que se movía con la confianza callada e inquebrantable de alguien a quien nunca le habían dicho que no podía. El rostro de Víctor se agotó de color. «Señor», tartamudeó forzando una sonrisa tensa. No esperaba verte». Franklin lo ignoró completamente. Su mirada barría la sala antes de aterrizar en André. Había algo indescifrable en su expresión, algo afilado y evaluador. Luego, lentamente, desvió su atención a Víctor. «Recibí una llamada anoche», dijo Franklin, su voz serena. «Una bastante preocupante». Víctor tragó duro. «Señor, le aseguro que... lo que haya escuchado». Franklin levantó una mano. La sala se sumió en un profundo silencio. «No vine aquí a oír nada», dijo. «Vine aquí a verlo». Sus ojos se movieron hacia la pantalla. Los recibos, las transacciones, la prueba irrefutable. La respiración de Víctor se aceleró. «Señor Carter, yo... Guárdatelo», interrumpió Franklin, su voz como acero. Exhaló sacudiendo la cabeza. «Sabes, no reviso todas las sucursales personalmente. Confío en las personas que coloco a cargo. Pero la confianza», dijo, lanzando a Víctor una mirada que podría aplastar a un hombre menor. «Se gana. Y tú, señor Hayes, has demostrado que no la mereces». Víctor dio un paso atrás. «Señor, yo solo estaba haciendo lo mejor para la empresa». La mirada de Franklin se endureció. «Number, hiciste lo que era mejor para ti». Y luego, como un último clavo en el ataúd, la puerta se volvió a abrir. 2 oficiales uniformados entraron. El rostro de Víctor se torció de pánico. «Espera. Espera. No puedes...» «Malversaste fondos de la compañía», dijo Franklin simplemente. «Robaste a mis empleados. Y en caso de que necesites un recordatorio, no tolero a los ladrones». La boca de Víctor se abrió, pero no salió ninguna palabra. Los oficiales avanzaron. Y así, Víctor Hayes, el hombre que había pasado años creyendo que era intocable, fue llevado esposado. Por un momento la sala estaba quieta. Luego, lentamente, como una represa rompiéndose, comenzaron los murmullos, incredulidad, satisfacción, alivio. André dejó escapar un aliento lento, sus ojos encontrándose con los de Maya, luego con los de Jamal. Se había terminado. Pero su trabajo apenas comenzaba. Mientras las puertas se cerraban tras Víctor Hayes, el peso en la sala parecía levantarse. Los empleados, alguna vez atados por el miedo y el silencio, intercambiaron miradas, algunos sorprendidos, otros vindicados. Jamal soltó un silbido bajo, sacudiendo la cabeza. «¡Demonios! Nunca pensé que vería el día». Franklin Carter se volvió hacia los empleados, su expresión indescifrable. Luego su voz cortó a través de los murmullos. «Con efecto inmediato, cada empleado de esta sucursal recibirá un aumento del 50% en su salario. Las bonificaciones que fueron pospuestas indefinidamente serán pagadas en su totalidad. Y para aquellos que están atrapados en contratos temporales», su mirada se posó en Maya. «Posiciones permanentes. No más juegos». Siguió un silencio atónito.
Luego, uno a uno, aparecieron sonrisas, alivio, gratitud, esperanza. André sintió los ojos de su padre sobre él. «Hiciste bien», dijo Franklin en voz baja. André exhaló. «Aún no hemos terminado». Su padre le dio un pequeño comprensivo asentimiento. «No, no lo has hecho». Cuando Franklin salió, los empleados estallaron. Risa, incredulidad. Una ola de justicia que había tardado mucho en llegar. Maya empujó a André. «Entonces, ¿qué ahora?» André miró alrededor de la oficina, a las personas que habían sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Se enderezó. ¿Ahora? Sonrió. Ahora reconstruimos. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz de estas historias parte de tu vida diaria. Juntos podemos crear un cambio.